Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a explicarles por qué la batería del auto se descarga. Hay varias razones para que la batería del auto se descargue y vamos a empezar a enumerarlas. La primera es que una batería tiene una descarga interna propia. Si ustedes dejan la batería cargada en cualquier lugar, después de 2 o 3 meses la batería va a tener un porcentaje de descarga, aunque menor, pero la va a tener porque internamente hay fuga entre las placas del material y por eso se descarga. Un segundo elemento, un segundo factor que descarga la batería es porque el alternador o generador del automóvil no está entregando carga. Entonces, lo fácil es, ustedes encienden el automóvil, cogen el multímetro y verifican si el voltaje de batería está alrededor de 14 voltios. Si está entre 13 y 14 voltios está bien, eso es un indicio de que la batería está siendo cargada. Entonces, nuevamente, apagan el carro, miden el voltaje con el vehículo apagado y van a darse cuenta que está alrededor de 12 voltios. Pero en el momento que encienden, si el alternador está realizando su función de carga, entonces el voltaje se va a subir a unos 13-14 voltios. También puede suceder que haya equipos mal conectados. Ustedes han agregado un sistema de audio, el aire acondicionado está mal conectado. ¿A qué me refiero que está mal conectado cualquiera de estos elementos? Sean luces, sea equipo de audio, aire acondicionado. Es que la batería está todo el tiempo conectada a estos equipos. ¿Qué quiere decir? Que no está después del switch de encendido. Entonces, ustedes por más que retiren la llave del automóvil, los equipos siguen consumiendo y ustedes no se percatan de eso. Entonces, revisen si está, por ejemplo, ustedes retiran la llave y revisan si el equipo sigue encendido. Entonces, revisan radio, revisan luces. Evidentemente, hay luces que tienen que encenderse siempre, como por ejemplo la luz de salón. Disculpen. Esta luz siempre se enciende, esté o no esté puesta la llave, porque uno tiene que subirse al vehículo y a veces en medio de la oscuridad no sabe cómo encontrar las cosas. También puede darse que la batería se descarga porque ustedes han instalado algún equipamiento que tiene un consumo excesivo. Puede ser un sistema de audio, un sistema electrohidráulico, muchas cosas que ustedes pueden estar utilizando, está consumiendo más allá de la capacidad que puede entregar la batería en conjunto con el alternador. Y ese puede ser uno de los problemas por los que la batería se descargue rápidamente. Otro punto también, otro factor que influye mucho en que la batería se descargue es que existen cables con fugas o cables que tienen falla en la aislación. Entonces, con el movimiento del vehículo tocan el chasis y van descargando el sistema hasta que la batería se descarga por completo. Entonces, pueden revisar visualmente todos los cables posibles, revisar los que tengan la aislación correcta, reponer la aislación en caso de que tengan algún problema de ese tipo. También a veces se nos olvida una luz o un equipo encendido y de la noche al siguiente día, después de 14, 15, 18, 20 horas, la batería termina descargándose. Evidentemente, la batería tiene un periodo de vida, de carga o de entrega de energía hacia elementos, pero si nos olvidamos algo, es muy posible que la batería termine descargándose y al otro día pues simplemente nuestro vehículo no vaya a encender. También sucede que si la batería tiene ya 4 o más años, o sea, la batería ya está vieja, la batería no recibe carga, ¿sí? Por más que el generador esté encendido, la batería no acumula carga, no recibe carga y entonces simplemente con poco uso, con pocos minutos, la batería termina descargándose. Entonces, estos son prácticamente todos los factores que hacen que la batería se descargue. Revísenlos y esas son las soluciones que van a evitar que la batería se descargue. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.